Muy buenas noches, los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora especial agradecido a Dios por esta oportunidad de poder compartir una vez más su palabra que es viva y eficaz, de poder, hermano, hermana, estar una vez más compartiendo el mensaje de nuestro Dios. En esta noche vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 17 en adelante, y ruego que sea Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que en este tiempo podamos comprender su palabra y sobre todas las cosas que nos dé la capacidad no solo de comprenderla, sino también de poder poner por obra su palabra en este tiempo. El Apocalipsis, el libro de la revelación, escrito por el apóstol Juan, alabado sea el nombre del Señor, pero en esta noche y en este tiempo, hermano, hermana, vamos a estar viendo este libro, pero de una perspectiva totalmente diferente, de un enfoque diferente al que estamos acostumbrados a ver Apocalipsis, con el cual nos acercamos mayormente, la mayoría nos acercamos enfocados en las profecías, enfocados en el futuro, en qué va a ocurrir en el futuro, qué va a pasar en la historia de la humanidad, enfocados en la nueva Jerusalén, en los cielos, aleluya. Pero en este tiempo, hermano, hermana, Dios nos conceda de su gracia y podamos estudiar, analizar el Apocalipsis, pero de una perspectiva diferente, y de esa perspectiva, aleluya, vamos a ver que el libro de Apocalipsis es como lo que ocurre en toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis. El libro de las profecías de Apocalipsis tiene una persona, un mensaje central, y que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él se destaca, aleluya, el Cristo glorificado, aquel que resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre y hoy está intercediendo por usted y por mí. Muchas veces, a causa de enfocar, de poner nuestra mirada en las profecías, en las catástrofes, en lo que declara Apocalipsis que va a acontecer en los últimos tiempos, en los estados de la iglesia, quizás hemos perdido la verdadera perspectiva y la manera correcta de poder entender el Apocalipsis de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa correr el velo, es correr la cortina para que podamos ver con claridad. Porque muchas veces, hermano, hermana, joven que estás del otro lado, cuántas veces nos ha pasado cuando vemos una cortina cubriendo quizás una pared, que nos imaginamos qué habrá del otro lado. Muchas veces en las cortinas que se ponen solamente es para decorar, no hay nada del otro lado, no hay una ventana, no hay una puerta, sino que solamente está con el fin de decorar, de embellecer una pared, un lugar. Pero nosotros en nuestra mente comenzamos quizás a imaginarnos qué habrá detrás de esa cortina. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Dios corre el velo, aleluya, y nos muestra la realidad de todas las cosas. Y sobre todo, el propósito del Padre es mostrarnos al Hijo. Porque dice el libro de Hebreos que en los tiempos antiguos, capítulo 1 de Hebreo, dice que en la antigüedad Dios nos había hablado por medio de los profetas y de diversas maneras, pero dice Hebreo, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Si nosotros podemos en este tiempo entender la realidad, entender que Jesucristo
vino a esta tierra con el propósito de morir por nuestros pecados, pero también vino con el fin de mostrarnos cómo se debe vivir para agradar al Padre. Su vida fue la mayor profecía, su vida fue la mayor revelación de Dios. Después de que Jesucristo descendió de los mismos cielos a esta tierra, hermano, hermana, ¿qué otra revelación podemos esperar de parte de Dios? Si nos mostró al Hijo. Y Tomás le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación más clara que tenemos. Es Dios con nosotros, aleluya. Y lo ha dejado escrito, ha quedado su historia escrita en la Biblia. Pero no perdamos, hermano, hermana, este enfoque de que la mayor revelación a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido Jesucristo de Nazaret. Él nos reveló y nos mostró lo que al Padre le agrada, cómo se debe servir al Padre Celestial, cómo se debe adorar, qué es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Jesucristo, aleluya, tuvo los 9 dones del Espíritu Santo manifestado en su vida. Todos los ministerios que pueda haber en la Biblia los cumplió el Señor Jesucristo. Por eso después de él, hermano, y como muchas veces decimos, no ha quedado revelación. En el libro Apocalipsis vemos la última revelación de parte de Dios para toda la humanidad. Si bien hoy en día puede haber visiones, puede haber sueños, pero no necesitamos ir corriendo detrás de muchas supuestas revelaciones que Dios está dando en este tiempo. Recordemos que las falsas religiones han nacido de la misma palabra que está escrita en la Biblia. Se toman de versículos aislados, de textos sacados de contextos. Los falsos ministerios salen y usan la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que tener la plena certeza de que la mayor revelación ha sido Jesucristo. Dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, y que en él habitó toda la plenitud de Dios. Todo el poder, toda la gloria de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, habitó en su Hijo y nos ha dado a conocer a nosotros. Y acá podemos, como introducción, aleluya, comenzar, hermano, hermana, a entender esta realidad. Que lo que más necesitamos en nuestra vida es conocer a Cristo, crecer en el conocimiento de Él y que Él sea formado por la fe en nuestros corazones. Es lo que más necesita el hombre y la mujer en este tiempo, aquellos que desean servirle al Señor, aleluya, es conocer al Hijo, porque en Él tenemos todo, hermano. Con Cristo, aleluya, nos han sido dadas todas las bendiciones. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que el Señor en este tiempo nos ayude y que podamos leer el Apocalipsis de una manera diferente, acercarnos a Él con certeza, porque muchas veces se nos ha infundido temor acerca del Apocalipsis, porque cuando se desvía nuestro corazón de los propósitos de Dios, comenzamos a juzgar y a mirar de la perspectiva humana y comenzamos a sentir miedo. Pero el Apocalipsis es el único libro de toda la Biblia que tiene promesa para los que leen y guardan las palabras que en él están escritas. Alabado sea nuestro Señor. Y aquí vamos a ver, como decía, de una perspectiva diferente, la revelación de Jesucristo, que dice la palabra del Señor, que fue enviada al apóstol Juan, estando allí en la isla llamada Pasmo. Juan estaba prisionero
en esa isla a causa del Evangelio y de dar testimonio de Jesucristo. A causa de la verdad, él había sido desterrado a esa isla, aleluya, donde se encontraba quizás en soledad, en incertidumbre. No sabemos si le habían llegado rumores de lo que había sucedido con los hermanos en la fe en aquel tiempo. Juan fue el último de los apóstoles en morir y fue, se cree, el único que murió de una muerte natural. Fíjese la situación en la cual se encontraba este siervo del Señor, el último de los apóstoles de Jesucristo. Cuando hablamos del último, es el último que caminó con él, que compartió con Jesús, que estuvo a su lado, aleluya, y que fue escogido personalmente por nuestro Señor y Salvador. Él se encontraba en esa isla, se cree que tenía alrededor de 90 años, ya siendo anciano, quizás estaba sujeto a cadenas en sus pies y en sus manos. Triste, podemos pensar que estaría triste, angustiado. No sabemos si le habían llegado noticias de que Jerusalén ya no existía, que el templo había sido destruido, que los hermanos fueron dispersos, que la iglesia primitiva, la iglesia madre que se fundó cuando descendió el Espíritu Santo allí en Jerusalén, ya no quedaba nada quizá de esos hermanos. Que los apóstoles habían muerto, sus compañeros de milicia, de servicio, como lo era el apóstol Pedro, Santiago. Aún el apóstol Pablo ya había muerto a causa del Evangelio. Y quizás Juan se enteró la manera que murieron los siervos del Señor, muchos de ellos quemados. Dicen la tradición que el apóstol Pedro fue crucificado, pero boca abajo. El apóstol Juan fue decapitado. Imaginémonos por un momento cómo estaba la vida, el corazón de este siervo del Señor Juan, siendo de edad avanzada, en una isla apartado de todo, incluso la isla de Pasmo es llamada la isla de la desolación. Era un panorama realmente catastrófico, un panorama muy triste para un hombre, un siervo del Señor. Pero lo que queremos rescatar en este tiempo, hermano, hermana, que en medio de ese panorama desolador, en medio de quizás ya atravesando los últimos días de su vida porque era anciano, esperando la misma muerte, en medio de esa situación, dice la palabra del Señor, que de repente se abren los cielos. De repente Juan, en el Espíritu, aleluya, tiene una visión y dice que ve al Hijo de Dios glorificado. Jesucristo, aquel que le había prometido estar con ellos hasta el fin, de repente se manifiesta en ese lugar, en la isla de la soledad, en el desierto, en la angustia, en la aflicción, donde nadie más se podía atrever a ir a visitarlo. El Hijo de Dios va, porque sabemos que Él es fiel a su palabra. Y todo lo que Él ha prometido, Él siempre lo cumple. Qué maravilloso, hermano, hermana, y qué confortante para nosotros en este tiempo es poder ver esta realidad. Allí donde nadie lo fue a visitar, allí donde quizás todos lo daban a Juan por muerto, por desaparecido, y él quizás pensaba, se han olvidado de mí, me han dejado de lado, ya nadie me tiene en cuenta, mi ministerio ha terminado, pero faltaba algo en la vida de Juan.
y era que el Hijo de Dios glorificado lo visitara, aleluya. Todos sabemos, los que conocemos la palabra del Señor, que Juan era el discípulo amado, aquel que se recostaba al lado de Cristo cada vez que él enseñaba y el que se sentaba a su lado aún en la mesa. Juan fue uno de los 3 hombres privilegiados por el Señor, uno de los 3 más íntimos que estuvo en los momentos más gloriosos de Cristo. Aún él lo pudo ver glorificado allí en el monte, aleluya, la transfiguración él la vio. Pero ahora la palabra del Señor nos relata que a pesar de la relación que tenía Juan con Jesucristo, de haber caminado con él en su ministerio terrenal, de haberlo oído las mayores enseñanzas de la misma boca del Maestro, y a pesar de la buena relación y amor que tenía con el Señor, dice la Biblia que cuando lo vio, cayó como muerto. Y vino un gran temor sobre la vida de Juan. No sabemos la causa, el motivo por el cual se sintió así, o quizás podemos decir al ver la gloria de Cristo, ¿quién puede mantenerse en pie? Lo mismo ocurrió en la antigüedad con el profeta Isaías, cuando vio los cielos abiertos, aleluya, y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Dice que sobrevino temor sobre él y dijo: ¡ay de mí, Señor! Porque han visto mis ojos al Rey, soy hombre muerto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor en este tiempo, hermano, hermana, joven que estás del otro lado, que podamos tener esta reverencia, aleluya, ante la presencia de nuestro Dios, que podamos tener este respeto, que podamos conservar las maneras y las formas correctas de acercarnos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo. Muchas veces oímos testimonios de hombres, de mujeres que supuestamente han tenido la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, o muchas veces escuchamos decir: hoy Cristo habló conmigo, Jesús me dijo, pero muchas veces vemos la manera que lo cuentan, vemos la irreverencia que hay, y sinceramente es de dudar, hermanos. Porque estos hombres, Juan mismo, Juan el apóstol, un hombre que caminó en el ministerio terrenal con Jesús, al ver su gloria cayó como muerto. No es que Juan dijo: ya lo conozco a Jesús, vamos a hablar, Señor, como muchas veces escuchamos, como que estamos hablando con alguien más, con alguien simple, con una persona como nosotros. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a comprender y a tener reverencia, temor ante la presencia de nuestro Dios. Es el Hijo del Dios viviente, Él es el creador de todas las cosas, aleluya, y nos debemos acercar siempre con respeto, con humildad, con sencillez de corazón. Reconocer que cuando estamos delante de su trono de gracia, debemos hacerlo con todo temor y temblor. No perder, hermano, hermana, el respeto a la majestad de nuestro Dios y soberano. Si nosotros humanamente nos fuéramos a presentar quizás ante el presidente de la nación, yo creo que iríamos de una manera decorosa y no usaríamos cualquier palabra para dirigirnos a él, siendo que el presidente o cualquier gobernante de las naciones
son personas como nosotros. Cuánto más respeto y reverencia debemos tener ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que Juan comenzó como a temblar y el Señor le dice, no temas. Dice, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es saber, hermano, hermana, y qué hermoso es cuando el Señor pone sus manos sobre nuestra vida. Cuando Él nos toca, porque su toque tiene poder para sanar, para fortalecer, para renovar el ánimo, la fe, la esperanza. Un toque del Maestro lo cambia todo. Todas las personas que fueron tocadas por Jesucristo cambiaron su vida para siempre. Y Él cuando toca, lo hace para transformar, para salvar, para sanar, para cambiar el rumbo y el destino de nuestra vida. Dice que lo tocó el soberano, el creador de los cielos y la tierra, en una isla desierta, va a visitar a su siervo y lo toca. No es distante nuestro Dios, hermano, sino que se acerca cuando ven nosotros corazones humildes, sinceros y humillados. Dice que lo tocó y le dijo, no temas. Y esas palabras seguramente llegaron a lo más profundo del apóstol Juan. Esas palabras fortalecieron su vida de una manera que ya no pensaba en el desierto, en la soledad, en las cadenas que aprisionaban sus manos, sus pies, sino que ya estaba, aleluya, contemplando la gloria del Maestro. Ya estaba siendo renovado por el poder de nuestro Dios. Alabado sea Cristo. Qué hermoso, hermano, hermana, que es poder reflexionar en la palabra del Señor y que Él nos dé la capacidad de comprender en este tiempo. Cristo siempre está dispuesto a visitar nuestras vidas, a renovar nuestra fe, nuestra esperanza. Siempre está cercano. Está en cada uno de nosotros serle fiel hasta el fin. Está en cada uno de nosotros anhelar, aleluya, que Él se manifieste en nuestra vida y que Él crezca en nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le dice a Juan, al discípulo amado, aquel que estaba desterrado en la soledad, transitando sus últimos días de vida en esta tierra, le muestra y le dice, yo tengo la llave, Juan. Pero no tengo la llave de estas cadenas que están aprisionando tu vida en este tiempo. No tengo la llave de esta circunstancia que te está angustiando, que te está llenando de dolor, de tristeza, de preocupación. Tengo una llave más importante y son las llaves de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos renovar en este tiempo
nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nuestra mirada es tan corta, hermano, hermana, que nos centramos únicamente en las cosas temporales que podamos estar atravesando. Pero no perdamos nuestra mirada en lo eterno. Dice que debemos tener la salvación de nuestra alma como un ancla firme, aleluya, en el cual nuestra vida tiene que ser edificada. Debemos tener y valorar la salvación eterna, aleluya, aunque en esta vida podamos atravesar por valles de sombra y de muerte, aunque muchas veces nos toque ser desechados, desamparados, dejados de lado, pero no perdamos nuestra confianza, no desviemos nuestra mirada a causa de la circunstancia que podamos estar atravesando en esta hora, sino más bien decirle, Señor, gracias porque sé que tú tienes la llave. La llave es el control absoluto de todas las cosas, aún de la muerte. Si hay algo que el hombre, la mujer, en esta tierra no ha podido resolver y no lo podrá resolver jamás, es el tema de la muerte. Pero nosotros tenemos una esperanza de vida. Nosotros conocemos, creemos y proclamamos, aleluya, que así como Jesucristo resucitó al tercer día, también nosotros vamos a resucitar en su venida, aleluya. Por eso, hermano, hermana, que esta leve tribulación que estás pasando en este tiempo no te haga perder la confianza, no te desvíe del propósito eterno de nuestro Padre Celestial, que es la salvación de nuestras almas. No temas, aleluya. A veces es necesaria la enfermedad, a veces es necesario el dolor, y dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Por eso siempre, hermano, hermana, a pesar de que siempre vamos a orar por los enfermos y creer en el poder de Dios para sanar, pero lo más importante, hermano, hermana, joven, es la salvación de nuestras almas. Porque dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre, a la mujer, si ganare todo el mundo? Si fuera famoso, reconocido, lleno de dinero, si disfrutare de los bienes temporales en esta tierra, pero al final su alma se pierde. Si al final una eternidad la va a pasar sin Cristo, aleluya, sin fe, sin esperanza, sin amor. Por eso que el Señor nos ayude en este tiempo y en esta noche especial, allí donde te encuentres, aleluya, sé que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a tu corazón, y si te encuentras en soledad, en angustia, en dificultades, solo, desterrado, desganado, sin ánimo, en esta noche renueva tu esperanza. En esta noche dile, Señor, sé que tienes el control de todas las cosas. No sé cómo voy a salir de este problema, de esta situación. No le encuentro la salida, la manera, la forma. Pero hay una cosa que sé, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Que mi vida está en tus manos, aleluya. Y si voy a vivir, va a ser para tu gloria. Y si he de morir por esta enfermedad, por esta situación, me voy contigo, Señor. Es la verdad que entendieron en la antigüedad los apóstoles y los siervos de Jesucristo. Porque dice, si solamente tenemos esperanza en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Nosotros no tenemos solamente esperanza en esta vida, sino en la vida eterna. Si no tenemos la esperanza de llegar un día a la presencia de nuestro Dios, y dice que allí no habrá llanto,
No habrá tristeza, no habrá dolor. Y Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aleluya. Allí en su presencia vamos a recibir el consuelo eterno para nuestras almas. Por eso, si es necesario padecer por un poco de tiempo, lo vamos a hacer con gozo, en plena certidumbre de fe, de que con Cristo, aleluya, somos más que vencedores. Que Dios nos ayude, hermano, hermana, en este tiempo especial. Que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de la fe. Y recuerde que a pesar de la situación que pueda estar atravesando, a pesar de la crisis, del momento que esté agobiando tu vida, tu alma, recuerde que Cristo está a su lado, que sus manos están extendidas para salvar, que su diestra de poder sigue obrando en este tiempo y sigue teniendo la misma autoridad. El que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano, hermana, y que podamos ver su palabra, pero de la perspectiva de Cristo. Cada vez que leamos la Biblia, que lo encontremos a Él. Y encontrándolo a Él, hermano, hermana, vamos a ver que nuestra vida se fortalece, que nuestro corazón se goza, que nuestra alma se regocija en su presencia, aleluya. Porque Cristo le dijo a los mismos fariseos, escribas, le dijo: ustedes dicen que en las escrituras tienen la vida, escudriñenla, porque ellas hablan y dan testimonio de mí. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, debemos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ha pagado el precio por nuestra vida, aquel que ha muerto en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades, y nos hace más que vencedores. Que Dios nos ayude en este tiempo especial, agradecido a nuestro Padre por esta oportunidad, por este propósito, y es mi anhelo y mi deseo, mi oración, que esta palabra sea confortando su vida, su corazón, su hogar, su familia, que esta palabra pueda llegar a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel siervo que está pensando en este tiempo: mi ministerio se ha terminado, se han olvidado de mí, aleluya, me han dejado de lado y no tengo a nadie alrededor. Recuerda, hermano, hermana, que Jesucristo no es hombre para mentir, que sus palabras son fieles y verdaderas. Cuando Él dijo: he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin, eso significa todos los días hasta el fin, Él está con nosotros. Y si te has apartado, si te has alejado de la presencia de nuestro Padre, en esta noche, en esta hora, este es el tiempo de volverte a Él. Este es el momento ideal. No digas: mañana voy a volver, más adelante. Esta es la hora. Este es el día de salvación que Cristo ha preparado. Esta es la hora especial, ideal, que Él ha preparado para que vuelvas a sus brazos, para que vuelvas a su reino, aleluya. El Señor está ministrando en esta hora y te está diciendo: no temas, yo tengo las llaves de la muerte. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos acerca y nos lleva a nuestro Padre Celestial. En esta noche, hermano, hermana, en este tiempo, no temas, que el Señor está peleando
por cada uno de nosotros y Él nos hace más que vencedores. Agradecido a Dios por esta oportunidad, por los hermanos que se han conectado al vivo. Estoy mirando, leyendo, dice hermano Darío Rodríguez, bendiciones mi hermano, me alegra de verlos, fuerzas y adelante, saludos. Dios te bendiga hermano Darío Rodríguez, bendiga a tu familia, a tu hogar. Gracias por estar allí del otro lado y compartir este momento, aleluya, de reflexión. Recuerda, hermano, que en el libro de Apocalipsis, de todas las cosas que podamos ver, escudriñar, también debemos encontrarlo a Jesucristo, aquel que ha dado su vida, que ha pagado el precio por cada uno de nosotros y que Él está, aleluya, en este tiempo para fortalecer y confortar nuestra vida. Que el Señor en este tiempo extienda sus manos de poder y obre milagros, prodigios y maravillas. Rogamos por aquellas vidas que están internadas en hospitales, clínicas, psiquiátricos, en geriátricos, muchos abuelos en los asilos, muchas personas en las cárceles, en penales quizás van a ver esta transmisión, aleluya, y quizás te sientas como Juan, se han olvidado todo de mí, me han dejado de lado los amigos, aquellos que creía que estaban y que iban a estar conmigo hasta el fin, pero en las malas es cuando vemos a los verdaderos amigos, es cuando podemos ver la vida de una manera real, verdadera, y cuando podemos comprender por la experiencia, como muchas veces nos aconsejan desde jóvenes, desde chicos, que nos dicen verdaderamente hay muy pocos que pueden llamarse amigos. Muchos son compañeros, muchos son compañeros de trabajo, de la vida, de la circunstancia, pero amigos es una palabra muy grande y muy pocos podemos contar con nuestras manos. Así que Dios nos ayude en este tiempo porque tenemos y disponemos de un amigo real y verdadero que se llama Jesucristo de Nazaret y que podamos en este tiempo, hermano, hermana, renovar nuestra fe, nuestra esperanza. Le agradezco a Dios por esta oportunidad y Él sea bendiciendo cada una de nuestras vidas conforme a su voluntad y propósito. Gracias, Señor.